Muy buenos saludos. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Juan Felipe López Aimés, quien nos va a comentar su exposición titulada Desigualdad y Democracia en Corea del Sur, el papel de la sociedad civil en la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo. Juan Felipe es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, Reino Unido, maestro en Estudios Internacionales por la Universidad de Yonsei, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y un gran amigo. Juan Felipe. Muchas gracias, Luciano. Gracias a Carolina Mera, a todo su equipo, por hacer esto posible. Y me da muchísimo gusto estar en este encuentro nuevamente. Bueno, como ya se mencionó, esta es una exposición que creo que hubiera quedado muy bien que estuviera también la de José Luis León, porque se complementan, se comunican bien. Y bueno, sí. No. Perdón. Entonces, bueno, la imagen que tenemos normalmente de Corea del Sur es que se trata de un caso pues casi excepcional de salida del atraso, de industrialización acelerada. En menos de 20 años, la sociedad pasó de ser una sociedad agrícola a una sociedad industrial. Aproximadamente contamos ya con un libro que nos cuenta de esa trayectoria de Luciano Tanare. Y sobre todo hay esta idea en los años 60 y 70, del inicio de este trayecto de industrialización, se dio un proceso de crecimiento con equidad. Y bueno, pues hay un auge económico indudable, pero aquí lo que queremos destacar es que, pues a pesar de que hay una imagen internacional de éxito y relativa igualdad, en realidad lo que vemos ahora como producto de este concepto es la concentración de la riqueza en estas grandes corporaciones familiares, conocidas como Chevron, y esto también refleja o ocasiona un ensanchamiento de las brechas sociales. Y a pesar de que en los años 80 hubo un proceso de liberalización económica y de democratización, pues no logró reducirse la desigualdad, pero pues parte del argumento de esta presentación y del texto que entregamos para el decano es que la sociedad civil tiene un papel muy importante para que justamente estas brechas naturales en un sistema capitalista pues no se hicieran tan amplias y pudieran establecerse algunas limitaciones. Entonces, aquí lo que tenemos que partir es que cuando pensamos en el desarrollo hay dos maneras de hacerlo, cuando menos, o dos grandes, algo en medio, que es, y además son a veces incompatibles, el crecimiento y la redistribución. Y estos dos elementos de dos conceptos de desarrollo están constantemente en tensión entre la competitividad de las empresas, en este caso de los Chevron, y la equidad. Y para ello, dependiendo del punto de vista del paradigma que sostiene una y otra, o sea, por un lado, las reformas neoliberales en los años 80 y 90 que significaron la apertura, la flexibilización laboral, una política fiscal favorable a estos conglomerados, entre otras medidas y políticas, y el intento también de llevar a cabo políticas redistributivas que incluían pues existencia y aumento constante del salario mínimo, seguridad social, salud, educación, etcétera, como elementos ecualizadores. Pero es muy difícil tener estas dos estrategias al mismo tiempo, que tener crecimiento económico con redistribución, justamente porque los grandes conglomerados lo que buscan es flexibilizar y tener mejores condiciones para la competencia
internacional, y tener políticas redistributivas va en contra de esos propósitos de subsistencia. Por favor. Y entonces tenemos una Corea, estoy hablando de Corea del Sur todo el tiempo, pues tenemos luces y sombras. Entre las luces, pues obviamente un crecimiento constante de 10% por prácticamente 2 décadas, porque todo el mundo ya cita que en 1960 el PIB es de 4 millones y en 2023 de 1.7 trillones de dólares, per cápita de 160 en 1960, 160 dólares a 33.000 en 2023. En 2024 es el sexto país exportador de manufacturas, liderazgo en equipos y bienes de alto contenido tecnológico y valor agregado, y el cuarto lugar mundial en solicitudes de patentes. Entonces, todo esto nos habla de una economía que en términos pues, macroeconómicos luce muy bien, pero tiene también sombras, ¿no? Por ejemplo, la concentración económica, donde 30 de estos grandes conglomerados acaparan el 80% del Producto Interno Bruto. De esos 4, nada más, es más del 41%, y solo Samsung alrededor del 17%. Y esto contrasta con el 99% de las empresas coreanas son pequeñas, micro, pequeñas y medianas, solo 1% son los conglomerados, pero pues obviamente las pequeñas y medianas son las principales proveedoras de empleos. La exportación de lo que Corea es un campeón mundial, pues el 80% está concentrado en los conglomerados, y esto pues tampoco es que sea algo que se reparta de manera equitativa. Y si bien el PIB per cápita es de $33,000, lo que dice la distribución equitativa, que es el coeficiente de Gini, en 1990 estaba en 0.258. Aquí eso funciona que mientras más cerca al 1 es más imperfecto, mientras más cerca al 0 es más perfecta la igualdad, la distribución. Pero ya en los años del siglo XXI, pues no han logrado bajar del 0.3%. Esto contrasta con lo que dijo José Luis León hace un momento, porque decía que pues, esto no sé muy bien, pero Corea estuvo mejor en el pasado y ahora no han logrado recuperar esa capacidad de igualdad. Y un poco en contraste con lo que decía José Luis León hace un rato, en donde es posible que esta idea de la desigualdad y la insatisfacción sea una percepción. Yo diría que ni tanto. 1.5 de la población tiene un ingreso de $70,000 dólares o más. El promedio per cápita es 33. Entonces, 70,000, pero es 1.5% de la población. La mayoría, el 70%, gana $20,000 o menos. O sea, si es 33,000, la mayoría gana solo 20 pesos. Pero no nada más eso, sino que 1/3 de la población gana menos de $6,000. Entonces, yo creo que es más que una percepción el problema de la desigualdad en Corea. Y de esto, según datos de la OCDE, 40% de los adultos mayores viven en situación de pobreza. Se pensó en los años 90, sobre todo, que la globalización sería un remedio para mantener la competitividad y que el mercado habría de establecer los mecanismos de equidad, pues, que nada más había que echarle ganas, casi. Sin embargo, el problema con la liberalización económica de esta época es que, si bien se buscó disciplinar a los grandes conglomerados en cuanto a el uso de recursos y que eso pudiera, pues, mejorar su transparencia y hacer mejor las cosas, etcétera, lo que hizo fue fortalecerlo, y no tanto fue una estrategia adecuada para la redistribución.
Paralelamente al proceso de liberalización económica hubo un proceso de democratización. Y aquí lo que sí ocurrió, yo creo que es una parte luminosa de esta historia, es que hubo un auge importantísimo, una proliferación, colega decía, la championización de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que pues tuvieron un papel muy importante, no nada más en la transformación del régimen político de un Estado autoritario a un Estado más democrático, al menos a nivel electoral, sino que pudieron crearse organizaciones capaces de acercarse lo suficiente, de integrarse lo suficiente a los procesos de toma de decisiones y de diseño de políticas públicas. Pero, bueno, es en ese entonces cuando surgió la Coalición Ciudadana por la Justicia Económica y la otra organización, Solidaridad Popular por la Democracia Participativa, que desde su inicio, su naturaleza fue dar políticas y reformas pro justicia económica, incluyendo la reforma de los grandes conglomerados. Igual que ellos, pero con una agenda muy específica, los movimientos sindicales también pues formaban parte de esta dinámica de democratización. Entonces, esta movilización de los años 80 y los años 90 pues, se distingue por ser se distingue por movilizaciones sociales, protestas, resistencias, incluso pues derrocamiento de gobierno desde Isinman. Y pues esta acentuación en los años 80 pues es una manifestación más de que la sociedad civil siempre ha sido en Corea muy activa. Lo que pasa es que, a lo mejor lo va a hablar Luciano en su presentación, pues había estado siempre oprimida y reprimida por parte del Estado, que tenía su propia agenda de crecimiento económico. Y esta situación de lucha social empezó a ser cada vez más clara la división entre dos coaliciones, como se le llama en una parte de la literatura, que sean los de pro-crecimiento y pro-bienestar, ¿no? Los pro-crecimiento, obviamente, está el gobierno desarrollista, los Chebol y el partido conservador en turno, y la coalición pro-bienestar, los sindicatos, las OSCs, los académicos, universitarios, sobre todo progresistas, los partidos liberales y la opinión pública. Y aquí de lo que se trata es, o de lo que siempre han tratado, es que colectivamente busquen frenar o limitar la implementación de políticas conservadoras y pues, fomentar que se cambie más bien a políticas de justicia social. 1997 es un año parteaguas en la historia de esta narración, porque pues, el Fondo Monetario Internacional impuso condiciones al gobierno coreano entrante, las cuales muchas de ellas acató, más o menos, en general creo que sí lo hizo, y bueno, obviamente la crisis generó desempleo masivo, caída de ingresos, congelamiento de salarios, todas las conquistas que se habían logrado en la política social de los años anteriores, pues casi que desaparecieron. Y una parte de estas políticas, sobre todo porque echaron la culpa de la crisis a los grandes conglomerados, pues fue que su manera de estar organizados y su manera de accionar a nivel local e internacional pues fue muy irresponsable, y que esto se debía a pues, su propia estructura. Una discusión y reformas fuertes que pues, lograron reformar los Chebol, efectivamente, pero como en los años 80, toda la reforma y la liberalización que ocurrió después de la crisis, parte pues, obedeciendo las condiciones del Fondo Monetario Internacional, fortalecieron una vez más a los Chebol. En esa época, eso sí, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un trato preferencial por parte del gobierno de Kim Dae-jong, que las integró a en algunos casos con puestos en algunos ministerios, pero sobre todo con la voz, el análisis y los juicios que se llevaron a las Cortes
para reformar a los diferentes cheques. Y bueno, se pudo avanzar ahí, pero justamente las reformas que las OSC estaban buscando para reformar a los Chebol eran reformas que acabaron fortaleciendo. Entonces, volvemos otra vez a este asunto de que, bueno, pues la democratización está bien, existen todavía estas organizaciones, pero resulta muy complicado combinar favorablemente estas dos visiones de procrecimiento y redistribución. Entonces, esta es, digamos, el dilema en el que están constante y permanentemente en la sociedad surcoreana, que además pues, también decían que el desempleo en Corea no está tan mal, pero si consideramos que el 15% de la población contratada por los Chebol y el resto por pequeñas y medianas empresas, estas son las que viven en una precariedad muy severa, no tienen seguro social, lo que resulta prácticamente imposible tener su propio seguro privado, etc. Entonces es muy difícil para ellos poder sobrevivir esta situación. Y bueno, pues lo que estamos intentando descubrir es si los coreanos estarían ya en condiciones de la siguiente, ¿no? De establecer un nuevo paradigma de desarrollo que subordine el crecimiento económico a los objetivos sociales, ¿no? O sea, priorizar el bienestar, la justicia económica y la equidad, y pues terminar con una idea más o menos como la que Marta hace el desarrollo como libertad. No es nada más tener dinero, sino el acceso a el disfrute de estas, la última, el disfrute de los supuestos beneficios del crecimiento económico. Entonces, bueno, pues en esta situación están las organizaciones de la sociedad civil, encontraron una identidad que, bueno, está ahí un poco, son suficientemente autónomas. Estas que les mencioné no dependen de los fondos de gobierno, entonces no hay un conflicto de interés fuerte ahí, pero pues su agenda de equidad y de redistribución a veces entra en conflicto con su otra agenda de liberalización económica, es decir, que el Estado no intervenga como digamos, el Estado terrorista lo hizo. Sin embargo, lo que han hecho, pues uno podría suponer que es mejor, ¿no? Que han logrado con sus características tener más posibilidades de lograr sus objetivos redistributivos que si no estuvieran. Yo creo que esa es una ventaja de tenerlos y yo dejaría aquí si quieren saber más, el paper lo desarrollo un poquito más. A continuación vamos a escuchar la exposición del profesor Luciano Lanare, que es profesor de Historia, magíster en Ciencias Sociales por UNICEF, docente de la Cátedra de Historia de Asia y África de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Su exposición se titula Kim Jong-un y el largo camino hacia la democratización de Corea del Sur. Luciano. No sé si llega, me parece que va a ser más fácil si pueden hacer un enroque, cambiar. Llega. Nada más que a lo mejor si hay que pasarlo por abajo. Ahí estamos. Bueno, ¿me avisas? Arrancamos. Bueno, primero, gracias a todos y a todas por bancarse a esta hora de la tarde este tipo de temas que vengo a presentar. También agradecerle a Carolina, bueno, a Mónica, a los organizadores, al compañero que se estaba votando 2 días allá, que le estamos dando órdenes más adelante. Así que. Bueno, bien, dentro de los resultados, acá tenemos al compañero. Así que muchísimas gracias por la vuelta. Bueno, un poco la ponencia o el trabajo que les traigo hoy, que brevemente voy a comentar, y es un trabajo preliminar, pero también sería una especie de rémora del libro que presenté ayer en torno a lo de Corea del Sur, ¿no? Y me meto en sí con algo que pensaba que no es una ponencia comparativa, sino que es una ponencia compartida, ¿no? Esta idea de decir, bueno, comparamos Argentina con Corea del Sur, yo creo que acá compartir con Corea del Sur
y con Corea en general, les voy a decir algunos temas, y básicamente el tema de la democratización, ¿no? Cuando uno está estudiando Corea desde hace mucho tiempo, lo que siempre ves es esa lucha permanente del pueblo coreano, antes, durante y después de la división, ¿no? Por encontrar un destino. Y ese destino casi siempre está sesgado por la tragedia propia y la tragedia ajena. Y sobrevuelan a veces paradigmas, a veces nombres que tienen la fuerza de un tótem. Y en este caso, uno de sus paradigmas siempre fue el tema de la democracia, ¿no? Esta idea de que a partir de 1948, con la división, se tenía que consolidar una democracia del sur en contraposición a este autoritarismo que estaba en el. Y siempre hubo una especie de recorrido en torno al tema de la democratización en Corea del Sur como una especie de ni, ¿no? Era sí y no. Había democracia, ¿se acuerdan todos lo que hemos estudiado? Por ejemplo, cuando leímos aquel primer libro de Bruce Cumming, Corea bajo el sol, que se hablaba de las democracias, las elecciones de Syngman Rhee, ¿no? Nos preguntábamos, bueno, Syngman Rhee gana las elecciones por el creo del 98,5%, llamativo, ¿no? Una elección después de una división con ese sufragio. Y así sucesivamente, durante la época de Park no se hablaba mucho, se hablaba de este Estado democrático autoritario, tomando también a Guillermo Godel de acá en Argentina, hasta después de la muerte de Park, por comienzo del asesinato, en 1979, donde ahí hay una decadencia del partido militar, ¿no? Y sucesivamente se intenta esta idea de la democratización, hasta que en algún momento, por insistencia, por creo yo también un bombardeo hegemónico de ciertos sectores de la intelectualidad, sobre todo eurocéntrico, que parece que a partir de los 2000, sobre todo de ciertos procesos de visibilización de Corea, como era la Olimpiada del 88 o los Mundiales de Fútbol, parece que la democracia ya estaba instalada. Y un buen día de diciembre del año 24, nos damos cuenta que aparece la ley marcial del amigo Kim Suk-yeol. Y ahí digo, bueno, tiene que haber algo que explique, ¿no? Más allá de las características de este expresidente, uno podría decir, y vaya si los argentinos estamos acostumbrados a excentricidades como presidentes, que era un excéntrico, que era un loco, que era un tiro al aire, y sin embargo uno, como historiador, creo que tiene que rastrear un poco de dónde sale esa ley marcial, la siguiente. Entonces me propuse hacer un ejercicio teórico, preliminar, bastante temático, en torno a qué había pasado con ese proceso de democratización y qué era de la democracia en Corea, ¿no? Del Sur. Teniendo también en cuenta que la palabra democracia tendríamos que debatir, ¿qué se entiende por democracia? ¿No? Porque todos decimos, sí, democracia, estamos todos perfectos acá hablando de democracia, pero cada uno en su cabeza tendrá un sentido de la democracia. Pero creo que todos nos referimos a esta idea de una libertad política que tienen todos los ciudadanos de un país para ir a votar y elegir su presidente y cierto grado de representación y cierto grado de participación en esa política. Bueno, como decía, en diciembre se corta y una de las preguntas será, bueno, ver qué se hacía, qué demostraba que el proceso que se había desatado en diciembre del 24. Por otro lado, lo que pensaba era hacer una visión de larga duración, o sea, no quedarme con el evento, porque había habido un paroxismo que todo el mundo de repente descubría que Corea estaba casi, no digo que disculpen el término, al borde de una dictadura norcoreana, entonces todos estaban sorprendidos en los medios liberales públicos de cómo podía haber pasado eso en Corea, y llamaban a cualquier especialista que había pisado Corea y contaba, bueno, acá tenemos un cronista en vivo, Ángel estuvo en ese momento allá en Corea y contaba la situación muy interesante. Entonces dije, bueno, voy a hacer una visión de larga duración para ver dónde se puede detectar estos orígenes, ¿no? Y ahí me dieron la figura, que después se la voy a comentar brevemente, de Kim Suk-yeol, que después lo voy a profundizar y por qué tiene que ver con esta larga duración y esta comparación, ¿no? y esta incorporación del trabajo. Y el tercero, no la ven con guapo acá enseñando a los coreanos del sur cómo es la democracia, sino que volvemos de América Latina, que todavía no estamos buscando un proceso de verdadera democracia. Lo hacemos de un punto de par, no de un punto de superioridad moral o de superioridad democrática que nosotros de acá, desde Argentina, podemos decirle a los surcoreanos, che, es por acá. Entonces, también es una mirada desde el llano,
mirando también y buscando un reflejo en ese proceso histórico de Corea del Sur. La siguiente, por favor. Bueno, acá brevemente tienen todos los momentos que se decretó la ley marcial. Si no miramos, podríamos decir que casi hubo una ley marcial por año, ¿no? En Corea del Sur. Entonces, esta idea también de un proceso democrático o un momento de democratización o un periodo de democratización siempre estuvo recortado por procesos donde la ley marcial sirvió como herramienta de una recuperación del autoritarismo o una vuelta del autoritarismo. No la voy a mencionar una por una, pero ustedes se fijarán que hay algunas importantes, como es la del 80 de Panju, que creo que también ahí habla de uno de los momentos centrales de ese proceso de democracia. Pero para empezar, ya sabemos que hay 17 veces, porque también en algunos momentos hablaba de 2 veces nada más que hubo ley marcial, no hubo 17 veces de ejecución de ley marcial en Corea del Sur. La siguiente. Bueno, estas son algunas fotos que ilustraban, no los quiero aburrir de última vez, se publicará. La siguiente. Y la pregunta era, bueno, si no había habido una, digamos, ¿cuál es la génesis, cuál es el huevo de la serpiente de ese autoritarismo, de ese raquitismo del proceso de democratización en Corea del Sur? Y creo que viene por el lado de la famosa Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Yo creo que todos los que estudiamos sobre Corea, en algún momento la hemos sentido nombrar. Pero es como que la dejamos pasar o que la matizamos porque suena a algo que se enmarca más en la idea de la Guerra Fría, bueno, debe ser una cuestión militar, pero no es una cuestión de control externo, sino que es una cuestión de control interno. ¿Y dónde está esa lógica? En que la Ley de Seguridad Nacional que rige en Corea es una copia de la Ley de Preservación de Seguridad Pública y de Preservación de la Paz del 12 de mayo de 1995, periodo colonial japonés. Entonces, lo que uno puede observar aquí es una continuidad en ese proceso de autoritarismo. Y eso creo que también es otra ventaja que tenemos los que hacemos estudios de Corea en América Latina, ¿no? El hecho de que podemos hablar de algunas cosas que a lo mejor en otro lado no se podrían hablar, como, por ejemplo, preguntarnos qué hay de ruptura y qué hay de continuidad después de 1945. Yo creo que, como los argentinos también tenemos que preguntarnos qué continuidad queda la ruptura después de 1983, creo que también los coreanos tienen, y nosotros como estudiosos y respetuosos de la historia coreana, también habrá que preguntarse qué ruptura y qué continuidad hay después de 1945. Entonces, la primera concepción que me da es esta idea de que hay una continuidad en ese autoritarismo japonés, tomando lo que los japoneses habían utilizado para dominar y subyugar al pueblo japonés durante el periodo de colonización. Y aparece una figura que a mí me parece central de todo esto, que es la idea de el agente de la organización antiestatal. Creo que bajo esa nomenclatura se puede encuadrar a cualquiera. Y ese es el peligro central, digo, de esta lógica, porque en la ley marcial del 24 se apela a esta idea de lo antiestatal, los agentes antiestatales, y bajo eso pueden llegar a ser comunistas, feministas, personas que quieren luchar contra el cambio climático, cualquiera puede ser un agente antiestatal, porque va a ser el Estado el que diga quién es el agente, va a ser el que lo defina. Y casi siempre, obviamente, va a ser un enemigo político o alguien que sea una especie de contrincante. Pasamos acá, esas imágenes que van a ver ahora, la que sigue después, es muy interesante porque el diario Don Aimbo, que es un diario que estaba durante la época de la colonización, ya venía criticando este tipo de leyes. O sea que también hay una contribución a la resistencia a este tipo de leyes. No aparece con la ley nacional durante el periodo ya de Corea del Sur, sino que desde la época de la colonización, un poco lo que decía hoy Julián, que relató el trabajo, esa continuidad y esa lógica. Entonces, pasamos, así llegamos. Y acá yo creo que es necesario plantearnos un par de preguntas, que la voy a hacer rápido. Una de las preguntas es en torno a este proceso de la democratización, si se puede realizar un proceso acelerado de desarrollo económico, nos referimos a Milagro Río Han, sosteniendo un sistema democrático de corte liberal. O sea, la gran pregunta es si puede haber desarrollo económico acelerado o democracia. Primera pregunta, no tengo la respuesta. Segunda pregunta, ¿cuál es simbióticamente necesario un régimen autoritario para implementar un proceso de desarrollo capitalista? Acelerado, ¿no? Deben estar llamando de posibilidad de la sigla.
con el cual sostener el nivel óptimo sobre la explotación y los contenidos de las contradicciones, porque ese desarrollo que estamos viendo hoy, Juan Felipe y José Luis decían, sigue habiendo contradicciones en ese modelo de desarrollo. No es todo el, perdón, no lo digo despectivamente, no es todo K-pop. La alegría, la juventud, la belleza, las grandes marcas. Hay una rémora de esas contradicciones que se tienen que plasmar. La otra, si en estos entornos de transformación político y económico, hoy debe implementarse una democratización desde arriba. O sea, siempre la democracia tiene que venir desde arriba. ¿Qué pasa si hay democracia desde abajo? Como por ejemplo lo que sucedió en Juancho en 1908. Y creo que ninguno de los que estamos acá no han escuchado en su escuela o en su universidad que pasó en Juancho en 1980. Cuando había sí un proceso de democratización de abajo, pero siempre la democracia que sirve es la de arriba. Por otro lado, ¿cuáles son los actores y grupos sociales que empujan esta democratización? Yo creo que la polémica la podemos hacer para el próximo tal. A mí no me gusta hablar de sociedad civil. Yo creo que existen grupos dentro de lo que ponemos denominar sociedad civil que son grupos antagónicos porque hay una lucha de clases, hay intereses distintos. Puede haber una protesta masiva, pero dentro de esa protesta masiva hay lucha de intereses. Y esta idea de la sociedad civil como un todo a mí me hace un poco de ruido. No lo digo como marxista, no lo digo como tronquista, pero a mí lo digo como argentino, ¿no? Que en las protestas hemos echado presidente, pero nos hay un bardo porque hay un montón de intereses centrífugos a eso. Y por lo menos, si el proceso histórico rural es bueno, hubo una ruptura o hubo una continuidad. Seguimos, seguimos. Y acá me parece el caso de Kim Sung-min, que lo digo brevemente para para no quitarme más tiempo y llegar al final, que es un preso político que estuvo en Corea, nosotros hablamos con Corea del Sur, tiene muchísimos récords, tiene el preso político más longevo de la historia. Estuvo preso, para no equivocarme, un total de 43 años y 10 meses. Lo pusieron preso en 1951 como agente antiestatal porque había cruzado la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur y se había negado a una conversión al capitalismo y lo mantuvieron preso hasta 1995. Amnistía Internacional sacó informe, bueno, una presión internacional, pero digo, fíjense, esa idea de la libertad, esa idea de la democratización de la participación política aún personaje que no se quería arrepentir porque tampoco se creía comunista. Él cuando sale de la cárcel dice esa famosa frase para mí totalmente maravillosa que dice, allí está mi patria y aquí está mi patria. Hablando el otro día de reunificación, ¿no? Estas son frases que valen para la reunificación. No muchos chaputos que a veces hablamos acá, esas son frases para la reunificación. Entonces, el caso de este activista me parece central para demostrar cuán importante es ese fortalecimiento y tomar este caso como paralelo a la calidad de democratización de Corea y a los problemas que tiene Corea del Sur para lograr esa verdadera democracia. Y ya por último, ¿cuáles son los democratizadores? ¿No? Seguimos un poquito más. Hay un video del Día de la Liberación, si quieres te lo paso después, que es muy emocionante cuando sale de la cárcel. Cero mensaje de odio, un mensaje a favor de. No, porque me están echando de acá, así que. Gracias, Lucho. Bueno, y la otra es preguntarnos, si te pregunto un cachito más, ¿quiénes son los democratizadores? Y yo creo que los democratizadores son muchos, y vienen todos de abajo. Son los jóvenes, son los movimientos sociales de diferentes ideologías, es el movimiento obrero, son las mujeres, hoy el feminismo. Y hay otra lógica que creo que nos une, y acá por eso digo compartido, y es compartido porque hay una unión en esa democratización con una mujer que nosotros amamos mucho. La última diapositiva, ¿cómo puede ser? Que son nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, que en 1994 fueron invitadas a Corea a protestar en la puerta de la cárcel donde estaba preso Kim Sung-min. Hay fotos y esos abrazos entre madres coreanas que no han perdido sus hijos en la lucha por la democratización y nuestras queridas madres hablan de una historia compartida, de una búsqueda compartida por una verdadera democratización que tiene que venir del trabajo. Entonces, no nos diferencia tanto la distancia, sino que nos unen las luchas, y creo que en este sentido verdaderamente vale la pena replantearnos y ver esta problemática que acá es, bueno, que yo venga. Bueno, si algo bonito, le agradezco por mucho.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Después de esto, vamos a hablar con algunas a continuación, vamos a escuchar un trabajo de Pablo Teoría con dos colegas de Brasil, el profesor Queimar Marceino, que es profesor en la Administración de Negocios por la Facultad de Economía de la Universidad de San Pablo. Ha concluido sus estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard y en el campo de UNICAM. Marcelo Reynus, de Oliveira, abogado y alumno del máster de programas académicos de la Universidad de San Pablo, especialista en disciplinas. Y entiendo de que va a comenzar la exposición. Bueno, yo no voy a tardar más que un minuto, pero en este minuto, como todos ya hablaron prácticamente de todos, incluso se acordaron con mi colega aquí de saludar al trabajador ahí, yo me encantaría saludar la intelectual organizadora de este evento, que está haciendo un suceso después de ella haber liderado el primer evento de estudios coreanos de Latinoamérica. Por favor, venir a ver. No, a mí me encantaría también de solicitar que todos los jóvenes hablen e interactúen más con los más experientes, porque además de la organización de Carolina, hay muchos colegas aquí que participaron de muchos encuentros y vos como grupo seguir participando de todos los que van a venir de 2 años. Entonces, por favor, los jóvenes interactúen con los más antiguos, que ellos tienen más experiencia, tienen más visión de lo que pasa con Corea y con nuestros pueblos. ¿Okay? En ese sentido, yo me he esforzado a lo largo de muchos decales a llevar estudiantes a los decales, a los encuentros. No tuvo mucho éxito, pero en este año tuvo éxito, traje un carioca, que es abogado, para hablar con nosotros sobre el presente y el futuro, porque hasta ahora solo escuchamos mucho del pasado. Y obviamente nosotros pasamos por el pasado, pero no lo cambiamos de la manera que todos siguen solicitando. Y me parece correcto que lo sigan solicitando, porque estoy de acuerdo con mis compañeros que hay que luchar y hay que seguir las luchas y las buenas luchas. Pero no voy a tomar más de un minuto y voy a dejar con que mi estudiante, que también es nuevo en estos encuentros, exponga para nosotros lo que los dos países, uno más viejo, otro ni tan viejo, están haciendo en dirección del futuro, que es una economía más verde, una economía más sustentable. ¿Okay? Y entonces él va a exponer las iniciativas de Brasil y de Corea sobre la economía por una sociedad más verde, menos poluida, más sostenible. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos. Muy agradecido. Começo con la advertencia, como bueno brasileño, hablo un perfecto portuñol. Entonces, si hay alguna duda o perdón, avanzadamente, si hago alguna palabra que no es muy comprensiva o equivocada, mas confesso que estoy acá para hacer lo que más grande puedo hacer. Este estudio investigamos a Gilmar, que es una lideranza fantástica en la academia, me maestró durante los estudios de mestrado allá. Y hablamos mucho sobre el Fundo Amazonia y otras perspectivas de sustentabilidad. Tuvimos la oportunidad de hacer este estudio que se quedó muy creativo. Muy interesante por un punto que me acuerdo la escena de ayer con la embajada. Estaba conversando con la otra profesora brasileña allá de USP, ella me dice una cosa que nunca había olvidado. Para los coreanos, lo Brasil, la Argentina, es lo extremo occidente. Es lo mismo que pensamos de acá para allá. Para nosotros, la Corea es lo extremo oriente. Mas hay un punto de vista muy conectado que los extremos están en la misma perspectiva, mas en direcciones diferentes.
Es lo mismo que encontramos como resultado de este estudio. Por favor, sí, gracias. La proposta deste estudo é examinar comparativamente o crescimento das iniciativas verdes na Coreia e no Brasil. Através de uma análise de políticas, inovações e estratégias de sustentabilidade. Identificamos aqui algumas das melhores práticas, desafios, oportunidades em muitos setores da economia e nos setores ambientais. Preciso, antes de continuar, fazer uma pequena explanação que não está em o paper, mas para compreender a diferença do ponto de vista é muito interessante. A área da Coreia do Sul são algo como 100.000 km². Acá em Brasil, há uma hacienda chamada Hacienda Volcador, que está cerca da Amazônia, que tem 10.000 km². 10% da porção. 10% do tamanho da Coreia, de toda a Coreia. Há uma municipalidade allá em Brasil, chamada Altamira, que é em Pará, que tem 159.000 km². Um único município tem uma Coreia em média de área. Estamos falando de uma plaza que tem 117.000 habitantes solo, enquanto na Coreia temos algo em torno de 52 milhões de habitantes hoje. Por que trago estes números? Porque eles refletem exatamente a diferença de foco, a diferença de olhar de Brasil e de Coreia para a questão de sustentabilidade. Nós, este município, Altamira, está muito dentro da Amazônia, de toda a região da Amazônia, que é um dado mais importante também. Nós, brasileiros, de um modo geral, não conhecemos a Amazônia, não conhecemos o tamanho da Amazônia. A Amazônia são 52% do Brasil. 52%. Então, para vocês que viajam para lá, se viajam de Fortaleza a Porto Alegre, não caminharam 50% do território. Só 4.000 quilômetros, mas para caminhar a Amazônia necessitam caminhar de Fortaleza até Cruzeiro do Sul, 5.600 quilômetros. É um número muito extenso, muito largo, que nós não temos nas nossas cabeças como se funciona, mas este é importante. Seguindo agora um pouco mais em nosso trabalho, para fazer uma pesquisa, nós temos uma metodologia comparativa, qualitativa, e usamos como fonte de dados os reportes dos relatórios de governo, alguma literatura acadêmica e alguns índices de sustentabilidade do governo também, usando sempre, seguindo o framework da OCDE, acerca do crescimento sustentável verde. Curioso, porque tem quatro características objetivas: a eficiência econômica, a produtividade de recursos naturais, a qualidade ambiental e a inclusão socioeconômica. São 4 fatores que você tem que estudar para isso. Como os principais key findings, os principais achados, sim, achados? De Coreia, uma grande coisa é a KNGG, que é de Korea New Deal, Korea New Green Deal, que é uma política depois da pandemia, que o governo começou por dar incentivos a grandes empresas para o câmbio da matriz energética allá, para incremento da indústria para uma indústria mais verde e para soluções mais verdes da indústria. É diferente. Uma é cambiar a indústria para a indústria mais verde. Outra é que a indústria passe a virar produtos mais verdes para o mundo. Mira que em Coreia hoje 30% aproximadamente da energia se provém de energia nuclear, mas há também combustível fóssil, carvão, pouco se fala 5 ou 6% de energia renovável allá. Contrário do Brasil, que cerca de 70% de nossa energia, 75% de nossa energia é renovável, e destes 70%, 58% é água. Então, temos o ciclo de rios, temos muita energia natural allá, sem interferência. O outro grande key finding acá, o achado, muito de investimentos em tecnologias limpas. Muita coisa de hidrogênio, meu colega Emiliano se vai falar, não vou dar spoiler, mas uma coisa muito interessante são as smart grids, as redes elétricas inteligentes.
ganham muito em eficiência. Mira, a comparação com o Brasil, Brasil tem a rede elétrica integrada mais grande do mundo. É um sistema mais largo do mundo, uma única rede para todo o país. A rede coreana é uma rede muito muy moderna e muito inteligente. A outra coisa é integração industrial com políticas. Existe uma política de fazer coisas mais verdes lá para a indústria também. Isso é bueníssimo. É como desafio grande, temos que cambiar o combustível fóssil. A poluição que há, a poluição do ar, é um problema para os coreanos. Precisamos também fazer um pouco mais de fair transition process. Aqui é como, posso dizer, simplesmente melhorar as relações de comércio internacionais e como vamos fazer as coisas allá para o comércio. Porque o mundo hoje necessita de cambiar e necessita de uma coisa mais, não sei como dizer fair em castelhano, mas fair. Justa, sim. Transição energética justa, algo como isso. Para nós em Brasil, a coisa mais importante que achamos que todo nosso trabalho é baseado em recursos naturais. Nós temos muito, o mais grande produção de álcool, o mais grande sistema de álcool para combustível de carro, de coches no mundo. Temos uma indústria, um setor de energia renovável muito largo e muito intenso. Temos código de florestas biocombustíveis também que está muito bem. E como grandes desafios temos a deforestação, a corte das florestas, deforestação. Precisamos de mais energia, mas somos muito grandes, como dizia há pouco. Precisamos um pouco mais de inclusão social. Mira, aqui está uma política uma comparação da política, mas é simples. A Coreia está muito mirada para a indústria e para as relações comerciais com todo, e acá em Brasil estamos pensando em ambiente. Esta é a mais grande diferença, a mais grande distância de los dois sistemas, mas a finalidade de los dois é o mesmo, o desenvolvimento daquilo que se é possível. Não é como tratar as florestas em Coreia com a mesma intensidade que há em Brasil, simplesmente porque não há tantas florestas e não há tanto tamanho de floresta como há em Brasil. Da mesma forma, não há como falarmos das indústrias e da conversão de todo o parque industrial brasileiro para um parque mais verde, porque não temos também um parque industrial tão complexo e tão efetivo quanto há em Coreia hoje. Mas, no mesmo senso, mira, a minha primeira fala acá, temos dois lados com a mesma visão. Visamos sempre no desenvolvimento dessas coisas. Não me vou atirar esto, está no paper. Uma coisa, por favor, sim. Esta é uma prova objetiva daquilo que compreendemos como a grande diferença em comparação de uma estrutura para outra. Uma mais, por favor. E temos os nossos desafios e barreiras, que são desafios e barreiras comuns a nós. Nós temos os mesmos desafios, que é os trade-offs econômicos, a inclusão da transição energética justa para todos, e precisamos de governo public and private investment em sustentabilidade. Precisamos de mais políticas, tanto de governo quanto para todos que operam nessa cadeia, sobre sustentabilidade e investimento nesta área. Uma diferença é que Coreia hoje existem políticas feitas pelo Estado, pelo país, muito duras e muito firmes. Allá em Brasil é mais diverso um pouco. Aunque temos a política do Estado, mas temos outras associações que trabalham allá, associações governamentais, outros órgãos, companhias, o que para a Coreia é uma coisa muito direcionada para o Estado, allá em Brasil é um pouco mais disseminado em nossa sociedade. Sim. Temos algumas implicações e recomendações, especialmente para aqueles que fazem políticas, também para aqueles que fazem business e para uma cooperação global. Basicamente, para não entender o tempo, precisamos simplesmente conversar, porque os dois exemplos são muito buenos, os dois exemplos têm saídas muito buenas para tudo,
y también tiene problemas que otros ya resolvieron con la historia. Entonces, establecer una ponte Brasil-Corea, mismo con toda la distancia, mismo estando en otros lados del mundo, sería algo a nuestros ojos muy positiva y muy productiva, porque los desafíos del mundo son las soluciones del mundo. Finalizando, como Future Interactions and Opportunities, interação de futuro e oportunidades, temos a capacidade, a necessidade de escalar políticas de hidrogênio, biocombustível e digital green infrastructure, pouco mais de vida digital para isso, aumentando a força da cooperação que necessitamos para resolver o problema da mudança climática e aumentando aqui pouco a nossa cadeia de investimentos e sustentabilidade mútua, permitindo resultado maior. Para terminar com a conclusão, eu prefiro deixar minuto a mais para mi maestro Gilmar falar algo e muitas graças a você. Bueno, la conclusión es lo que, respetando lo que dijo de maestro, yo no soy un excelente profesor, pero sí hay muchas lecciones en Corea que nosotros tenemos que aprender. Pero yo puedo enseñar casi todo, pero lo puedo hacer con quien quiere aprender. Y nosotros tenemos que descubrir maneras de querer aprender. Por esto yo sigo presionando a mis estudiantes a seguir investigando, a seguir hablando con los más antiguos, a seguir interactuando con los intelectuales, porque tenemos sí que despertar nuestro interés, nuestras ganas de aprender, porque se puede aprender todos, en cualquier parte, y aplicar el aprendizaje. Por esto, no basta solo comprender el pasado, pero sí hay que estructurar maneras de implementar las buenas lecciones que sí hay que vivir. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo de discusión. A continuación, vamos a escuchar a Emiliano Di Cosimo, profesor y licenciado en Historia por UNICEF, doctorando en Historia por la misma universidad, y ha realizado diferentes publicaciones sobre los temas que trabaja. Su exposición se titula El desarrollo de la industria del hidrógeno en Corea del Sur, ¿qué lecciones se pueden aprender para su desarrollo en Argentina? ¿Bien? Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su espacio. Estoy muy contento de participar en este congreso. Y bueno, dialogando un poco con la ponencia anterior de Brasil, yo les voy a traer un poco un panorama general de la industria del hidrógeno en Corea y qué lecciones nos puede traer para la industria en Argentina. Si bien la ponencia que habla del hidrógeno en general, la cuestión del tiempo, no voy a ocupar solamente más que nada, no voy a enfocar en el hidrógeno, ¿sí? ¿Pasamos? Bueno, entonces, quizás no voy a ponerme muy técnico, digamos, pero seguramente algunas noticias que sea escucharon sobre el hidrógeno verde. Bueno, ¿por qué es importante el hidrógeno verde para la transición energética? ¿No? Empecemos por definir un poco qué es la transición energética. Es este pasaje intencional de transformar nuestra matriz energética y eléctrica en particular para hacerla más sustentable, como decían acá los colegas, descarbonizarla. Cada país tiene su propio modelo, su propia forma de llevar esa transición. No hay una regla, ni un modelo único, y a lo largo de la historia ha habido diferentes transiciones. La que nos estamos enfocando es una transición intencionada por parte de los estados a partir de todo el desarrollo que seguramente han escuchado, digamos, de la cooperación multilateral y la información científica y demás, para descarbonizar, el Acuerdo de París, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, la idea es que el hidrógeno es importante porque es un vector energético. Sí puede almacenar energía, así como un combustible,
tiene aplicaciones que no pueden ser, por lo menos hoy en día, no pareciera que la industria, por ejemplo, de las baterías, pudiera suplir, ¿sí? Por ejemplo, gran carguero, trenes, aviones, transporte terrestre grande, no puede ser descarbonizado a través de otras herramientas, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra a jugar el hidrógeno verde, ¿sí? Producido a partir de energía renovable y un proceso que se llama electrólisis, donde esa molécula de agua se transforma en una molécula de hidrógeno, ¿sí? Un proceso que demanda energía y demanda agua y demás cosas como oxígeno, ¿no? O sea, es un proceso que está, digamos, todavía es bastante nuevo, es una industria que, como decían acá los compañeros, estamos acá planteándola hacia un mediano y largo plazo, por lo que hay muchas posibilidades para tanto para Corea como para Argentina. Tiene su problemática, todavía los altos costos, las dificultades técnicas. ¿Cuál es uno de sus grandes problemas? Es que es muy riesgoso, muy inflamable, es difícil transportarlo, se lo tienen que transformar en otro producto como el amoníaco o el metanol para transportarlo, ¿sí? Se lo tienen que precisar bastante. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estado actual de la industria a nivel mundial? Desde que en 2023, la industria del hidrógeno en general, que se produce en casi la totalidad del hidrógeno gris a partir de gas, como en Argentina, ¿sí? Y Corea del Sur, Nepal también, fíjense, 97 megatoneladas de hidrógeno gris y solo 0,14 de hidrógeno verde. O sea, el potencial para descarbonizar es inmenso, ¿sí? Y está incluido en casi todos los planes, digamos, no solo de las agencias estatales, sino de las agencias de energía internacionales. Es parte de la ecuación, o sea, tiene que suceder para que de alguna forma logremos reducir las emisiones a que no superen el aumento de temperatura de 1.5. Si están en el marco multilateral de cambio climático. Entonces, ahí claramente va a haber diferentes roles para los países. Corea del Sur es un gran demandante de hidrógeno, por la industria siderúrgica, naviera, automotriz, y Argentina, en cambio, si bien tiene también su demanda en petroquímica y fertilizantes, por ejemplo, va a ser más bien un exportador de sus recursos naturales, ¿sí? La capacidad potencial, más que la capacidad que tenemos en energías renovables en el país, lo haría un posible exportador natural de este hidrógeno, ¿sí? Lo que no quita que Corea del Sur también produzca su propio hidrógeno verde, sobre todo a partir de energía solar. Entonces, ¿cuál es el desafío? Competir con el hidrógeno gris, ¿sí? Que el precio de esta energía se asemeja un poco a la del hidrógeno gris, que hoy está más o menos entre 4 y 5 veces más el costo del hidrógeno verde que el hidrógeno gris. O sea, sin un apoyo estatal y sin políticas de promoción científica, además, es muy difícil que esto suceda constantemente, ¿no? Entonces, ahí encontramos las mejoras en las diversas tecnologías de los utilizadores, va a ser un driver que puede lograr bajar los costos, y también la continua disminución de las energías renovables. Hoy en día, eso lo vemos tanto en el caso de Brasil como Argentina, o incluso en Corea, que si bien la participación es menor en la matriz eléctrica, ha crecido también. O sea, las energías renovables ya son competitivas, no necesitan de subsidios para competir con una central convencional, pero siguen teniendo esa problemática de la intermitencia. Si no producen energía todo el tiempo, por eso ahí también la importancia de, por ejemplo, las baterías en mediano precio. ¿Pasamos al siguiente? Bueno, yendo particularmente al caso de Corea, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas públicas que aplica el país y que pueden ser un faro para Argentina? Bueno, primero esta idea de la planificación, ¿sí? Tener metas que se van actualizando, que es una política de largo plazo que se vive en el diferentes gobiernos. Acá es todo lo contrario, o sea, ahora lo vamos a ver, pero hubo una ley de hidrógeno en Argentina en el 2006, o sea, mucho antes de la de Corea, pero nunca se reglamentó, porque no se quedó ahí en la nada. Hay varias propuestas de ley que tampoco están en este momento siendo debatidas en el Congreso. Entonces, bueno, por un lado, esta idea de la inversión en I+D masiva, en desarrollar componentes nacionales, electrolizadores nacionales, y también Corea tiene mucho desarrollo en todo lo que es la movilidad a partir de hidrógeno, que eso
Para Argentina no pareciera ser una opción, pero bueno, ahí muy apalancada también con estos conglomerados que hablaba en la primera ponencia de mi compañero. Entonces, bueno, ahí tenemos diferentes metas, no me voy a poner en eso, pero son metas muy ambiciosas, que es muy difícil realmente que se cumplan incluso fuera de eso. Pasamos al siguiente. Entonces, algunos hitos, que tampoco los quiero aburrir con esto, pero para que vean que como todos los años, cada 2 años, hay algún desarrollo en el sector. Empieza en el 2012 con lo que fue el instrumento de promoción de energías renovables en Corea del Sur. Después, bueno, ese programa que era Renewable Standard, que básicamente les decía a los generadores de energía que una parte, un porcentaje, tenía que ser de fuentes renovables, ¿sí? Si no, sufrían una penalización económica y además se generaba todo un sistema de un mercado de emisiones, ¿sí? Esto también tuvo su capítulo en lo que era la producción de celdas de combustible de hidrógeno, que es una forma de generar electricidad con hidrógeno, pero hidrógeno general, no necesariamente hidrógeno verde. Y acá retrocedemos un poco también al problema que tiene Corea, que no es autosuficiente de energética, se importa mucha energía. Entonces, fomentar el hidrógeno es una forma también de fomentar la soberanía energética del país, ¿sí? Bueno, ahí fueron surgiendo diferentes asociaciones, también esta idea de impulsar las estaciones de servicio de hidrógeno, mucho desarrollo sectorial, que eso es interesante, un desarrollo de clúster en diferentes provincias, e incluso también hay un programa de ciudades de hidrógeno para fomentar no solo la movilidad terrestre, sino también pequeñas plantas de producción de diferentes componentes o de producción de hidrógeno. Y acá vamos a algo muy importante, que es la ley de promoción del hidrógeno del 2021, que incluye aspectos de seguridad, como yo les dije, es muy riesgoso y complicado el manejo del hidrógeno, entonces ahí, por ejemplo, se ponen auditorías todos los años, al momento y no solo al momento de inaugurar la planta de hidrógeno, sino también todos los años hay auditorías, se eligen ciertos ganadores, o sea, ¿por qué? Porque solo se va a subsidiar las empresas que tengan más del 50% de su capital invertido en hidrógeno. Siempre se va a un modelo de especialistas, de campeones nacionales que se dediquen en gran parte a esta industria. Además, es interesante que plantea la ley no tanto subsidios fiscales a la producción, que por ahí es el instrumento más de política pública, sino a lo que es más la educación, la cooperación internacional, se fomenta el I+D+I, ¿sí? Va por este lado más el apoyo estatal. También una idea de siempre que aparece el Estado gobernando el mercado. ¿Por qué? Porque les dicen, por ejemplo, en la ley, que el Estado puede pedirle a diferentes actores del mercado que pongan una estación de reportaje de hidrógeno, ¿sí? O sea, las estaciones de servicio pueden estar obligadas por el Estado a incluir una estación de hidrógeno, ¿sí? Pasamos al siguiente. Entonces, con este marco regulatorio ya establecido, aparece algo que un poco la idea de esta ponencia queda ahí de esta noticia de que Corea largaba la primera subasta de energía de hidrógeno verde, hidrógeno general, pero incluyendo hidrógeno verde, porque uno de los grandes problemas de esta industria, al ser tan nueva, es que no tiene un mercado, si no tiene demanda. O sea, las intenciones están, la tecnología está, los discursos están, las políticas públicas están, pero falta compradores de hidrógeno, ¿sí? Entonces, acá se le está obligando a los diferentes, no generadores, sino a los diferentes actores que compran energía, o sea, los demandantes de Corea, a que participen en esta subasta, que tiene algún subsidio estatal para ser rentable y ser realista, que tenga cierto correspondencia con el hidrógeno gris, ¿sí? Y que participen en esta subasta. O sea, eso es lo más novedoso y lo que transforma a Corea en un país pionero, ¿sí? Un país líder que está marcando por ahí el amparo regulatorio y de políticas del mundo. También hay
política muy interesante de lograr el 80% para 2030 de la producción, digamos, de hidrógeno tenga componentes nacionales, ¿sí? Al menos un paralelismo con Argentina, lo que se discute en la ley llega con un 30%, y ahí hay diferentes, después si quieren puedo hablar un poco de eso. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto de Argentina, ahí mejor lo tomamos la pregunta. ¿Llegar? Pasamos a la siguiente. Vamos brevemente al desafío, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que falta para que esa industria termine de florecer? Primero, pensar a qué mundo es verde, porque Corea es media laxa en comparación a otros países, digamos, al mercado internacional, y cuándo puede tener su propósito llegar después de mandar ¿sí? Es hidrógeno, esa producción. Además, el tema de escalar la producción, fíjense que solamente hay una planta de construcción y hay una sola planta operativa de hidrógeno, o sea, está muy lejos de las metas. En la práctica no falta esa producción. También falta que otros países puedan exportarle hidrógeno verde. También esta idea de cómo vas a este hidrógeno verde a competir con el hidrógeno rosa, que es el hidrógeno producido con energía nuclear, cómo va a competir con el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que incluye captura de carbono. Bueno, hay diferentes formas de producir hidrógeno con sus diferentes, digamos, ecuaciones financieras. Y acá un desafío importante para Corea es, por ejemplo, el mecanismo de ajuste de fronteras europeo, quizás escucharon nombrar, que bueno, implica una especie de medida arancelaria sobre la exportación, por ejemplo, de la industria siderúrgica coreana, dependiendo de las emisiones de ese sector. Entonces, Corea necesita también, por una cuestión de exportaciones, lograr reducir sus emisiones. O sea, el hidrógeno verde para algunos sectores es la única opción. Y por último, asegurar ese suministro. No hay hoy en día relaciones fuertes con Argentina en este sector, si hay en el límite que ya se ha mencionado, pero Argentina podría ser un exportador para Corea. ¿Sí? Hoy en día la vinculación diplomática está más con Australia, Medio Oriente y África. ¿Sí? Pasamos a la última de conclusión. Bueno, como les decía, Corea es un líder, sobre todo a nivel regulatorio, ¿sí? A nivel mundial. Y lo interesante es cómo se está aumentando a nivel de manera transversal. En Argentina, la opción, digamos, que se está siguiendo es que sea simplemente un importador de la molécula. Y algunos críticos incluso hablan de que estaríamos yendo a un extractivismo nuevo de solamente exportar agua con electricidad renovable, si no hay ninguna inserción del, digamos, del componente nacional. En cambio, en Corea no solo se fomenta la demanda, la oferta, sino también la producción de equipos y los usos finales, automóviles, 3 de cada 10 modelos de barcos que transportan hidrógeno que están produciendo son de astilleros coreanos. O sea, también está ahí liderando ese mercado de Corea. Incluso aparecen nuevos frutos como la calefacción residencial con hidrógeno. Entonces, ¿qué nos enseña Corea para Argentina? Bueno, la importancia de tener un marco regulatorio de las políticas públicas de apoyo al sector, algunas bastante innovadoras para ese caso argentino. Esta importancia de la colaboración público-privada, del desarrollo territorial, ¿sí? Que en Argentina puede haber diversos clústeres, se me viene a la cabeza Bahía Blanca, por ejemplo. Bueno, esta idea de lograr en un largo plazo con metas escalables una producción sostenible y que nos lleve, digamos, a un horizonte de descarbonización de las economías nacionales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, señor. Pasamos vamos a escuchar la última de las exposiciones para Michel, profesor de la Facultad de Economía y del Centro de Estudios de Investigador sobre la Cuenca del Pacífico y Centro de Estudios de la Universidad de Cataluña.
contra por diversas publicaciones y también es una biblioteca que conocemos el proyecto. La exposición de AMPE se titula Dinámica del comercio de Corea del Sur y México con economías de la FED. AMPE. Muchas gracias, Luciano. Bueno, me sumo a las felicitaciones al equipo organizador encabezado por la doctora Carolina y pues, a todo el equipo de trabajo. Vamos a ajustarnos a estos 15 minutos. Bueno, tenemos una estructura la siguiente. Sí, como bien indicaba Luciano, bueno, voy a hablar de un poco de cuál es la dinámica del comercio de Corea del Sur y de México con las economías de APEC. Bueno, ¿por qué hablar aquí de las economías de APEC? Creo que lo que fuimos a la cena el día de ayer con el embajador ya me ayuda un poco porque estuvieron explicando todo lo de APEC y cómo Corea se ha insertado ahí de una manera, pues, creo yo, exitosa. Bueno, ese es el objetivo que se plantea. Están trabajando del año 89 al 2023. Bueno, aunque ya vemos los datos ya más recientes, pero es del 89 porque es a partir de cuando se crea el APEC, ¿no? Como ustedes deben de saber, no todas las economías que están en la parte de la cuenca del Pacífico están en APEC, solo son 21. Colombia y otros países han pedido su adhesión, bueno, incluso países de otras regiones como es el caso de la India, pero no, pues no han sido aceptados, ¿no? Bueno, solo hay algunas invitaciones para que participen en algunas de las mesas de trabajo. No voy a entrar en esos detalles, sino cuál es la dinámica que ha tenido Corea del Sur y México en este mecanismo de cooperación económica internacional. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, APEC se conforma en el año 89. Son 21 economías en la actualidad, 5 son de América Latina, 16 corresponden a la parte de Asia y Oceanía, y al año 2023, que son los últimos que se tenían, representan el 37% de la población, de igual manera el 61% del PIB y el 49.1% del comercio. Corea del Sur ingresa en el año 89, México en el 94, aunque lo aceptan desde el año 93, después tal vez quede espacio para platicar un poco más de ello. ¿Por qué hablo de esto? Todas las economías en su proceso que empiezan de crecimiento, aquí ya se han hablado de algunos contextos, ¿no? De un modelo desarrollista, cómo vienen empujando sus economías, porque pues todas las personas necesitamos una serie de satisfactores para salir adelante, ¿no? Y los satisfactores los generan las empresas o los generamos nosotros mismos. Una de dos, las economías capitalistas o de tipo sociales o de mercado, pues son generalmente las empresas las que pueden estar haciendo este tipo de satisfactores, y de igual manera en ese tipo de estar produciendo los satisfactores, tienen que estar abriendo sus mercados conforme están produciendo cada vez más. Aquí ya se han hablado, pues, el caso de las diferentes, ahora sí, China de Corea. Bueno, México también tiene algunas grandes empresas que también están en esa dinámica, ¿no? Oye, en esa dinámica tiene cuando el mercado ya es abastecido, tiene que buscar otros mercados. Ahorita lo estaba diciendo el compañero con la parte del hidrógeno, que no es mi tema, pero siempre así para los mercados, ¿no? Y en este caso me concentro en las economías de APEC porque estos dos países, México y Corea, tienen una presencia fuerte en esta región, pero más adelante van a ver como cierta mayor concentración que tiene México en ciertas economías. Lo mismo hace Corea, pero un poco más diversificada de acuerdo a lo que le voy buscando. Bueno, dentro de todo este contexto que yo les estoy mencionando, bueno, esa dinámica que han tenido, como ustedes ven, desde el año 89, bueno, había pasado ya 40 años en que Corea se había, pues la división y los problemas que tuvo y cómo empieza a empujar pues ahora sí, su economía, y de igual manera, pues en esto de empujar su economía, siempre hay que buscar un mercado, ¿no? ¿A quién le vas a vender? Porque siempre buscamos un mercado donde se tiene dinero. Por eso es que este mercado de los subcoreanos ha sido tan exitoso con los diferentes productos que tienen, y de igual manera lo ha sido aquí en APEC, porque aquí más adelante ustedes van a ver que Corea del Sur tiene un PIB que es el 13, de la posición número 13, 6 importaciones, 8 importaciones. México es el número 14 PIB, 13 importaciones.
tienen una mayor relevancia y usan comercio, aunque el mercado de México tiene mayor población y es más grande el territorio. Pero les decía, ha sido exitoso también esta parte porque Corea del Sur, en este año que está organizando APEC, además de Estados Unidos, son los únicos que han sido, que han tomado la iniciativa y la estrategia de estar ahora sí organizando este tipo de eventos. Es decir, Estados Unidos y ahora Corea del Sur son los que llevan 3 reuniones de APEC, porque también cuando se deben reuniones se crea cierto tipo de infraestructura y también se venden como país, ¿no? Y pueden también posicionar esas empresas ante, no solo ante las economías que están ahí en este mecanismo, sino también con otras economías que están ahí entrando. Bueno, aquí en esta parte, la primera reunión que se celebra de APEC en Corea fue en septiembre del año 91, siendo el presidente Lee Jae-won. La otra fue en 2005, en la parte de Busan. Los que han ido a Corea, si buscan por ahí, pueden ver toda la infraestructura que se creó y que sirve después para seguir fomentando la parte del turismo, ¿no? Pero fue con el presidente de perdón, de 2025, Park Geun-hye, y bueno, aquí pongo al presidente destituido y al anterior porque el que trabajó para que se llevara a cabo la reunión de APEC en Corea pues fue el presidente Yoon, ¿verdad? Bueno, ya son los desaciertos que tuvo y pues ya sabemos el desenlace, ¿no? Bueno, después ya aquí pongo a el presidente actual que es Lee Jae-myung, que él entró al gobierno, no es el día, bueno, el día 4 creo, porque fue electo el día 3 y al día siguiente ya fue nombrado presidente, ¿no? Bueno, pero de toda esa parte que ellos han estado en esto de APEC, también hay que decir que antes de ello entraron en un proceso que se le llama para ir liberalizando las economías, si bien hay sectores y de igual manera lo estamos viendo en la actualidad donde las economías se empiezan a proteger un poco más, pero después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Bretton Woods y demás, se creó el gas, ¿no? Desde el año 48 y las economías que pretendían con ello. Perdón. No, sí, está bien. Está bien. Está bien. Con eso del Bretton Woods, ¿qué es lo que se pretendía? Bueno, que los países empiecen a facilitarse ahora sí la entrada de mercancías por la que es la exportación e importación, porque si revisan, el problema de la Segunda Guerra Mundial no fue algo nada más de que se caían mal, fue el problema de los recursos, de que necesitaban los recursos, los países cuando tienen los recursos, pues dicen, o los vendes o voy por ellos, ¿sí me explico? Entonces, en ese contexto es que para evitar otro tipo de conflictos se crean estas instituciones. Bueno, Corea entró a este organismo para liberalizar el comercio desde el año 65, así del año 67, México lo hace en el 86, es decir, primero entran los superiores teniendo un mercado pues un poco más restrictivo, ya las condiciones que se tenían ahí en la economía, ya las han planteado las anteriores ponencias. Ya posteriormente, conforme va viendo este empuje de la economía y la gran relevancia que tiene lo que es la parte del Pacífico, pues que se crea este mecanismo de cooperación económica Asia-Pacífico, de igual manera para liberalizar los mercados. No tiene otro objetivo más que liberalizar el mercado en lo que son el comercio y de igual manera facilitar las inversiones, porque a través de ellos, como se ha planteado, que es como las economías pueden ir mejorando y llegando a ese bienestar que se busca, ¿no? Bueno, después de haber entrado en ese contexto, ya decía cuántas reuniones ha tenido Corea. Bueno, México solo ha realizado una, fue en 2002, en la parte de Cabo San Lucas, estando presidente Vicente Fox, pero no se le dio todo. Bueno, México no supo aprovechar toda esa parte estratégica y hasta la fecha lo viven los sectores productivos, dado que sigue muy concentrada toda la parte de lo que se vende con el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, siguiendo después de ello, también en esta misma parte de cuando entran, bueno, México tiene tratados de libre comercio con 5 países del APE, que es Estados Unidos, Canadá, Chile, Japón y Perú. Corea del Sur tiene con 12, como pueden visualizarlos ahí, con todo lo que son las economías de ASEAN. De igual manera lo tiene con la parte esta de Chile. Chile sabemos que fue el primer tratado que firmó en 2004. Lo tiene con Perú en el 2011, Estados Unidos en 2012 para el 2014. De igual manera con Canadá, China, Nueva Zelanda, que fue en el año 2019.
Bueno, entonces todo esto es COFECI para, pues ahora sí que no te puedan poner aranceles. Si ustedes, creo que los ciudadanos lo saben ahorita bien, porque la semana anterior, si se me falla la memoria, la presidenta de nuestro país, México, dijo que va a aplicar aranceles a todos los productos que entren donde los tiene tratado. Y va dedicatoria, bueno, para los países asiáticos, ¿no? Por así asociado con la parte de la política que tiene Donald Trump. Entonces, con los tratados, bueno, ya hay cierto mecanismo. Así sí. Bueno, entonces esto es lo que va ayudando a toda esta parte para que los países vayan teniendo una mayor presencia de igual manera la mujer como les indicaba. Aquí esta gráfica, avanzo, a la siguiente, gracias. Pueden ver cómo estaba la parte del mercado de lo que vende Corea con los países asiáticos. Si ustedes se fijan en Estados Unidos, el valor, bueno, más acá, pero no se mueve, ¿verdad? Si se fijan en la gráfica de Estados Unidos, estaba el comercio concentrado de todo lo que vendían ahí con ellos. Ahí, pues China, bueno, casi no aparece, pero se fijan ya más o menos del año 2000, color verde, se fijan cómo las exportaciones ya tienen un valor muy alto con la parte de China, que rebasan los 60,000 millones de dólares, mientras con Estados Unidos en esos años ya se quedaron como en los 40,000 millones de dólares. Entonces, estos mismos mercados van teniendo ahí una fuerza pues, muy fuerte. Otros que allí sí lo suman son las economías del Cicético, pero no entro mucho porque tengo que avanzar. La siguiente, pero de ese mismo comercio ya habían dicho, sí, era la anterior. A ver, ¿cuál es la otra? Así, ahora la otra, hacia adelante. Importaciones, bueno, son las importaciones algo similar, pero traíamos también de las manufacturas, no sé si por ahí se logran ver. Bueno, la parte de las importaciones se logra ver ustedes lo mismo, donde el mercado se concentró con la parte de China y la parte de Corea. Si le da ahora un antes, por favor, en el caso de México, ahí está México, y ustedes vean dónde está concentrado el comercio, y con algunos que es Canadá, ahí ya empieza a aparecer aparte de China, Japón y Corea del Sur, que se convierten en grandes jugadores para el mercado mexicano. Le damos a la otra. La otra. En el caso de las importaciones ya cambia la jugada. Si se fijan, estos mercados no aparecen en la anterior gráfica. Entonces, con lo que les decía anteriormente, bueno, esta es noticia que acaba de acontecer, no está en las reflexiones del trabajo que se dio en extenso, pero la dedicatoria va hacia estos mercados, ¿verdad? O sea, Estados Unidos dice, bueno, si yo soy tu principal, ahora sí, comprador, pues por lo tanto también tienes que empezar a comprarme un poquito más. Y entonces aquí estos son los que ahorita están con la preocupación porque sus productos van a entrar con aranceles más lo que les vaya a cobrar Estados Unidos, el producto se encarece. El problema del arancel es que cuando llega el producto al mercado es más caro y por lo tanto no tiene competitividad para poderse vender. Entonces es cuando empiezan a florecer las industrias locales. Quedan los minutos. Sí, voy a avanzar. Ah, sí, le avanza, por favor. Miren más gráficas, más datos. Que no se apasiona y se le ve el tiempo. Pásale a la otra, por favor. La otra. Nos vamos hasta los productos ya para llegar a las reflexiones. Bueno, ahí ya se puede llegar a una programa con lo que sea aquí en Estados Unidos y China, cómo está ahí concentrado. De igual manera, cómo Estados Unidos fue perdiendo la parte de una presencia en el mercado surcoreano, que también el mercado surcoreano está siendo muy castigado en el mercado de Estados Unidos con los aranceles, ¿no? La siguiente. Sí, adelante. ¿Vas a tratar los productos? Aquí, bueno, puede ser que traiga algo que tiene que ver con la industria manufacturera. Todos los productos son de la industria manufacturera. Aquí el detalle es que cuando se impone un arancel, como son productos, por así, me queda un minuto, yo lo puse 14. Para cerrar. Son productos de la industria manufacturera que o sea, como tienen que llevar diferentes productos, van a diferentes mercados, entonces el país cuando pone un arancel, generalmente a quien está castigando es a su propio mercado, porque los productos están subiendo. Pero si lo ven en términos de sectores que han visto castigados, en términos de política, es bueno porque está diciendo, bueno, ya va a aumentar mi mercado, va a ayudar en ese sentido, pero en el corto plazo hay un impacto muy alto para el mercado local, en todos los mercados.
De hecho, Corea era un mercado también muy restrictivo, ¿verdad? Muy restrictivo, como fue ya más competitivo, se fue abriendo, supo jugar bien en esta parte. La siguiente, bueno, como reflexión final, desde que tenemos la conformación de APE, vemos que la parte esta de las exportaciones de Corea del Sur tiene una concentración con las economías de Estados Unidos, China, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, Japón, Singapur, Australia y México también se podría empezar a ver en la gráfica porque es el 10º socio de los surcoreanos. Y en el caso de México solo se ha concentrado con Estados Unidos, China, Canadá, Japón y Corea del Sur, que ahorita ya es de los 4º socios. Bueno, el ingreso al gas y a la parte de DAPE les ha dado presencia en los dos mercados porque han hecho crecer mucho el valor de sus exportaciones, porque reciben también mucha inversión y esa inversión permite que se sigan posicionando en la parte del comercio, porque aquí, como indica, el valor del comercio se duplicó y triplicó en la primera década del siglo XXI, por eso sus economías tienen más peso en la parte internacional. La última, la siguiente. Bueno, aquí vean el número, el 71% de las exportaciones se concentra con APE y las exportaciones manufactureras es el 88.2%, es decir, las manufacturas es más fuerte ahí en esa parte. En lo que corre el fondo de las importaciones, la parte de Corea tiene 66.5 y 70.3 de las manufacturas. En el caso de México, en exportaciones es 88.2%. Y hay una interdependencia en las manufacturas del 78.7%. De igual manera, pues va pasando en este mismo contexto y son comerciales con mayor participación son Estados Unidos y China. Y creo que la siguiente. Y ya, muchas gracias. Bueno, ha sido ver todas las explicaciones, quiero agradecer a mis compañeras por el tiempo. Vamos a abrir el espacio para una o dos preguntas. José Luis León, virtual, para darle la palabra. Sí, sí. ¿No? ¿Pregunta? Bueno. Mientras que chequean eso, si quieren, yo quería aprovechar simplemente algo que me surgió una suerte de reflexión en escuchar las expresiones de mis colegas, ¿no? De que indudablemente el crecimiento económico plantea una serie de dilemas, ¿no? Todo lo bueno tiene su costo también. Me parece interesante este primer dilema que podríamos marcar en términos de la calidad del régimen político y la equidad social, ¿no? Si el crecimiento económico permite garantizar la equidad social, o vamos a seguir viendo un incremento del índice Gini, la calidad de la democracia, con respecto a decisiones ético-morales que el mercado no puede tomar. Un segundo dilema que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? La necesidad de transformar, dejar de contaminar el único planeta en el cual vivimos y que al mismo tiempo todo crecimiento económico implica una relación directa con un mayor nivel de consumo energético. Entonces, pensar la calidad de esa energía que tenemos que consumir. Indudablemente los recursos son finitos. Y un tercer dilema que viene de la mano de la exposición de Ángel, que también me parece muy interesante. Fundamental poder aumentar nuestras exportaciones, pero no solamente en términos de valores absolutos, sino también de calidad de nuestras exportaciones. Porque América Latina queda permanentemente presa, ¿sí?, de estos esquemas de primarización y extractivismo económico. Entonces, entender que los tratados de libre comercio no son la panacea en sí misma, sino que favorecen esa expansión del comercio, pero no una transformación de la calidad. Si el tratado de libre comercio entre países con estructuras productivas competitivas, ¿sí?, tiende a generar comercio intraindustrial, ¿no? Como pasa con un tratado de libre comercio entre China y Corea del Sur. Pero cuando los países de América Latina firman estos tipos de tratados con economías asiáticas, tiende a favorecerse la primarización o una continuación de esquemas extractivos. Entonces, me parece muy interesante y abro debate ahora frente a estos dilemas que nos plantea el crecimiento económico. Muchas gracias de nuevo, mis colegas. ¿Preguntas? Sí, por favor. ¿O así? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se tiene para hacer una pregunta? Yo no sé si es más largo, pero quería hacer una pregunta para los expositores, a Luciano y Juan Felipe, y que tiene que ver con algo que está debatiendo Kim De-jong con Lee Kuan-yew
en 1994, ¿no? 4 años antes de que Kim Jong-un llegue a la presidencia y traiga otro modelo, digamos, de llevar los procesos de democratización en Corea del Sur, debate con este dictador que estuvo más de 30 años en Singapur, y él, digamos, Lee, argumentaba que el modelo de democracia era imposible para aplicar en Asia. Cultura es destino, y si hay una cultura que no se rige ni es compatible con la democratización, mientras que Kim Jong-un dice, claro, sí es. Y creo que ambos debatían cómo esta democratización involucra pensar el papel y qué estamos pensando por sociedad civil. Entonces, por un lado, quería hablar un poquito más, Luciano, sobre este personaje que te llama la atención, Kim Sung-yong. Uno, ¿cómo llegas a él? Pero también si hay algún tipo de reclamo en términos de democratización, de exigencia de reparación integral del daño, de pronto hacia dónde va él que está libre, pensando en esto que dices, como te gusta más bien pensar en los sujetos y la diversidad que puede haber en una sociedad civil, un poquito a diálogo con lo que estabas planteando sobre desigualdad social, porque Kim Jong-un va a decir, bueno, de entrada, ya cuando entra en el 98 va a hacer una serie de ejercicios de amnistía con la política Sunshine, y entiendo que hay liberación de prisioneros políticos, pero no sale este sujeto, ¿no? ¿Por qué? En el 95 sale. No, pero es con Kim Jong-un. 95 es Kim Jong-un. No, es Kim No, Jong-un. 1998 es cuando él entra, hace un proceso de iniciativa de amnistía. Sí, 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 pero esto esta sale de antes. Sale en el 95 porque hay una presión de Amnistía Internacional, de hecho están los informes todavía en la página web, diciéndole, bueno, ya lo podían. De hecho, en el 53, 2 años después que lo ponen preso, le llevan una carta para que él se convierta, eso era loco, ¿no? Convertirte en capitalista. Y él dice, bueno, yo nunca fui comunista tampoco, entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y dice, no, bueno, ahí lo condenan a muerte, como se dice, no te vas a arrepentir, nosotros te vamos a prevenir, y por alguna cuestión lo pusieron a cadena perpetua, en aislamiento absoluto, torturándolo y dejándolo casi siempre. De hecho, él cuando sale en el 95 sale con daños corporales y psicológicos irreparables. Y lo que trata de hacer el gobierno de ese entonces es también ocultarnos. No mostrar que el desarrollo económico había generado esos problemas. Entonces, digo, hay una deuda. Y volvemos a decir, es una discusión que nos tenemos que dar en algún momento cuando debatimos esto. Bueno, ¿qué se prioriza? ¿El PBI de 30.000 millones de dólares por cabeza? ¿O que este señor, este activista, haya estado 43 años, casi 44 años preso porque el tipo no se quiso convertir al capital? Y también tenemos que ver nosotros como latinoamericanos qué entendemos por democracia, qué impone las condiciones de la democracia, qué es la democracia. La democracia debe ir a votar cada 4 años. No, yo no estoy tan de acuerdo. Entonces digo, ahí tendríamos que replantearnos nosotros como ciudad, vuelvo a entender, no de la postura del pedestal de decir a los problemas por acá, sino entre todo, ya que hemos pasado casi todo por las mismas circunstancias. Esto que dicen los compañeros del proceso de desarrollo, ¿cuál es el concepto que tenemos nosotros para desarrollarnos en forma democrática o en forma de que todos los ciudadanos se aprovechen? Porque todos sabemos también que el PBI es una mentira, te dicen 30.000 por cabeza, pero nadie te golpea en la puerta y te da los 30.000 dólares en ese PBI. ¿No? Entonces, digo, discutir, humanizarlo, creo yo, en ese sentido, por eso me atraía la figura de Kim Sung-yong, porque en él se veía ese doble camino de la industrialización. Por un lado, esa idea de lo bueno, todo lo bueno, y por otro lado, bueno, a costa de él. Que hable el que sabe. Las organizaciones que mencioné, y en general creo que la sociedad antes y todo, protestas y callejeras que han habido desde Isima, ¿no? Isima fue derrotado por movimientos sociales, o sea, por grandes manifestaciones que lo acorralaron por un fraude electoral. Pero bueno, hubo una campaña de erradicación de todo lo que pudiera ser comunismo, ¿no? Lo que tú hablas en tu paper, de tu trabajo sobre
la ley de seguridad nacional, pues ese era un poco el objetivo más explícito, pero era tener control de todo. Los movimientos sociales y de protestas que existían aún con la ley, no eran movimientos comunistas como tal, eran movimientos pues, que tuvieran más libertad, que hubiera más opciones, ¿no? Para la población. Y no era tampoco no eran movimientos anticapitalistas tampoco. Y dentro de estas dos organizaciones no son movimientos anticapitalistas per se, son movimientos casi que liberales y buscan la apertura económica. El problema es que lo que yo he visto en este trabajo es que les ha resultado muy difícil poder combinar de manera positiva los dos objetivos de tener una economía sana al mismo tiempo de tener una economía justa. Y de ahí entonces se mandan estos conceptos como democracia económica. Ya no sé si trabajé un poquito de eso que pues sí, no es que queramos ser otra cosa diferente al capitalismo, es el capitalismo más humano que reparta mejor. Lo cual ha resultado muy difícil porque ya hay una condición estructural de la economía coreana que es sumamente dependiente de los grandes conglomerados. Y estos han logrado una capacidad de penetración en el Estado que mientras más democrático sea, más débil es. Y entonces, pues sí, hay elecciones y hay todos estos instrumentos que podemos ver, institucionales que podemos ver en democracias muy avanzadas, que utilizan las organizaciones civiles. No te gusta, pero... No, a mí no. Es que diputado. No me gusta, es que diputado. Y es lo que les ha dado poder de intervención en la toma de decisiones o de influir, no deciden, pero influyen eso. Pero también ahí depende, y es donde, aunque vamos a decir, al definir por democracia, ahí depende quién gobierna, la capacidad que tienen de influir en la toma de decisiones, porque cuando son gobiernos liberales, pues estas organizaciones participan y son invitadas y consideradas en la toma de decisiones. Pero cuando son los gobiernos más conservadores, las ignoran por completo. Entonces pierden esa capacidad. La constante es que los checos están todo el tiempo ahí. Entonces es una democracia tomada por los checos, o es una economía política tomada por los checos, que se benefician de la democracia y se benefician de lo que esa democracia pretende hacer, que es seguir como está. La consecuencia es la desigualdad económica. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Eso es lo que, digamos, se necesita una nueva concepción de qué demonios vas a entender por desarrollo. Entonces, lo que se ha estado discutiendo en Corea, que ha ido creciendo, es ver o conceptualizar el desarrollo no solo como crecimiento económico, sino como redistribución, un sistema que redistribuye. Pero, o sea, las dos cosas son deseables. Lo que cambia es el orden de priorización entre estas dos. ¿Qué vas a priorizar? ¿La redistribución o el crecimiento? Pero no puedes tener las dos cosas. Ese es el problema. Entonces, el nuevo paradigma tiene que subordinar el crecimiento a la distribución. Pero eso, pues, vas en contra de quién? El dueño prácticamente del Estado, que es quien pone las reglas. No lo tiene fácil. Y mi punto es, hablando del rol de las organizaciones de la sociedad civil, si no tuvieran esa posibilidad que les dan los mecanismos de la democracia coreana, yo creo que estaría peor. O sea, la distribución sería mucho más precaria. Si de por sí es precaria, yo creo que estaría peor.
pues, en América Latina o en México. Claro. O sea, todavía han logrado rescatar algo de de política social, de programas sociales, han logrado rescatar un sistema de seguridad social también. O sea, si no están luchando por eso, el Estado no lo haría, porque no está en los intereses de los conglomerados que haya una política o un sistema de seguridad social. Entonces, ese es el valor que tienen, el papel que tienen, pero pues es limitado porque con limitaciones estructurales, porque ha funcionado la economía política surcoreana desde el día 1 de que pasó. Próximo debate para el ECAL, sociedad civil versus de clase. Ahí está. José Luis, el vecino de Ibartaza. José Luis, ¿está conectado? Entonces, ¿no hay ninguna otra pregunta? Sí, por favor. Lucha de clase. Por supuesto, de acuerdo de que tenemos que precisar eso de alta de que establecemos. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo que es la democracia social, entre todas las leyes sociales que mostraste, la última fue la única que se pudo revocar rápidamente, que no pasó a mayores. Vos revisás, a partir de eso, se está llegando a una mayor democratización a futuro en esta evolución, en 5 años, 10 años. Sí, a ver, futurología no me va, si no sería profesor de historia. No, pero tenés razón lo que dices. Yo creo que hay una disrupción en el tema de. Primero, en esto sí iba el capitalismo en las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que ha ayudado las nuevas tecnologías a poner un parante rápido a esta última ley marcial. No pasaba eso con Juancho en el 80, donde hubo un cerrojo total. Y recién puedo pensar que en los últimos años hubo películas y libros que cuentan eso. Ni siquiera, vuelvo a decir, está en la literatura, pues todos sabemos, hablamos de la Comuna de París, pero nadie habla de la Comuna de Juancho. Sería muy interesante verlo. Sí creo que también acá hay un papel central, y por esto también aparece el gobierno como el de John, que es el tema de las mujeres y el feminismo. Hoy se habló mucho de eso, y es un valor agregado a la sociedad civil que sabe que tiene muchísimo, entonces vamos. No, pero digo, eso es agregado central esta idea del feminismo y de la lucha de las mujeres. Porque también van con esta concepción patriarcal que en cierto sentido tienen los Chayos sobre la democracia. Nosotros somos los padres de la democracia. Un poco lo que dice Felipe. Bueno, lo entendí yo, capaz que. Y allá acá se entiende. Bueno, lo que no dijo Juan Felipe, lo digo yo entonces, es la idea de que el movimiento feminista, la inclusión de las mujeres, ha revitalizado esa idea de que ya no se puede hacer lo de Juancho y tenerlo en silencio para las nuevas tecnologías. Pero no sé cómo será el devenir, porque también hay que resolver el tema de la equidad. Es ahí, bueno, ¿quién va a pagar más impuestos en Corea para que se logre esa equidad? Porque la equidad no es solo una misión. Sí, todos queremos un mundo mejor. Ahora, el mundo mejor se hace redistribución. No, por favor. Sí, por favor. ¿Cuál? Sí, sí, hubo un levantamiento popular. No, igual yo quiero decir otro tema. Es muy interesante porque. Claro, es parte de la Taxi Driver, donde hay un levantamiento popular en contra de la represión, en favor de la democratización, bastante amplio, que es reprimido brutalmente con la aquiescencia de los Estados Unidos, porque hasta ese momento el comando central del mando militar no se podía mover ningún soldado surcoreano sin la autorización estadounidense, y manda tropas de élite que estaban en la zona de la división a Juancho, y es una masacre que hasta el día de hoy no se saben bien las víctimas. Los juicios que se hicieron fueron bastante dudosos y todavía se pelean y hay varios juicios por la verdad para develar
realmente cuál fue el alcance y el nivel de esa masacre, que fue un verdadero aparteagua, ¿no? Sí, hay un montón de films y de literatura que, si te interesa el tema, es bastante para conocer, sobre todo este proceso de democratización desde abajo, ¿no? No tanto esta idea que, bueno, que viene en Estados Unidos y dice, hay que hacer elecciones. Yo ayer mencioné que primero hizo una relación, pues no un director que bueno, fue interesante hacer un asesoramiento de la relación entre podría y cómo es la buen trabajo, la regularidad, que justamente es una relación de cuánto, causamos y buen aire como los países. Por las dos. Muchísimas gracias a todos los comentarios y se haga agradecimiento para todos.